La Soberana S.A. es una empresa dedicada a fabricar su producto, leche deslactosada, la cual es producida en 3 plantas diferentes del país. Planta 1, ubicada en la ciudad de Bogotá. Planta 2, ubicada en la ciudad de Medellín. Planta 3, ubicada en la ciudad de Cali. El producto elaborado debe ser transportado a 3 almacenes principales. Almacén 1, ubicado en la ciudad de Barranquilla. Almacén 2, ubicado en la ciudad de Cúcuta. Almacén 3, ubicado en la ciudad de Pereira. A continuación, se presenta la tabla de costos, en la que se expresa el valor monetario en pesos de transportar una bolsa de leche que contiene 1 litro a cada uno de los almacenes. Los costos de transporte desde las plantas a los almacenes son: planta de Bogotá a Barranquilla, 500 pesos. De Bogotá a Cúcuta, 400 pesos. De Bogotá a Pereira, 450. Desde la planta de Medellín a Barranquilla, 600. Medellín a Cúcuta, 500 pesos. Medellín a Pereira, 500 pesos. Desde la planta de Cali a Barranquilla, 850 pesos. Desde Cali a Cúcuta, 700 pesos. Y desde Cali a Pereira, 750 cada bolsa de leche. La capacidad que tienen las plantas para producir unidades de bolsa con leche semanalmente son: planta Bogotá, 5.000 unidades, planta Medellín, 3.500 unidades, planta Cali, 4.500 unidades. La demanda que requieren los diferentes almacenes es la siguiente: Almacén Barranquilla, 2.500 unidades, Almacén Cúcuta, 5.000 unidades, Almacén Pereira, 5.500 unidades. La empresa Soberana S.A. durante varios meses ha tenido pérdidas debido a un problema de distribución del producto a los diferentes almacenes. Por ello, requiere el modelo de transporte para identificar la ruta más eficiente que minimice los costos, teniendo en cuenta la disponibilidad de las plantas y la demanda de los almacenes. De transporte. Primero vamos a colocar una matriz vacía, en donde vamos a incluir los costos de transporte que tiene cada bolsa de leche desde la planta hacia los almacenes. Como podemos ver, la planta de Bogotá tiene un costo de transporte a Barranquilla de 500 pesos, de Bogotá a Cúcuta de 400 pesos y de Bogotá a Pereira de 450 pesos. Desde la planta de Medellín hacia la planta de Barranquilla, cada bolsa tiene un costo de transporte de 600 pesos, de Medellín a Cúcuta de 500 y de Medellín a Pereira de 500 pesos. Y ahora desde la planta de Cali podemos observar que el precio de transporte desde esta planta hacia Barranquilla es de 850 pesos, de Cali a Cúcuta 700 y de Cali a Pereira 750 pesos. Según los datos planteados en el problema, tenemos una disponibilidad de las plantas, es decir, la capacidad que tienen esas de producir cierta cantidad de bolsas de leche. Bogotá tiene una capacidad de 5.000 unidades, Medellín de 3.500 unidades y Cali de 4.500 unidades. Debemos tener en cuenta que todas esas unidades están dadas semanalmente. Aquí también podemos observar la demanda, según el planteamiento del problema. Cada almacén tiene cierta cantidad de bolsas de leche que va a demandar semanalmente. Barranquilla demanda 2.500 unidades, Cúcuta 5.000 unidades y Pereira 5.500 unidades. Ahora vamos a realizar una matriz que va a determinar la cantidad transportada desde la planta hacia los almacenes. Esta primeramente va a estar vacía, ya que de acuerdo a la función objetivo y a la función solver se arrojará la ruta más adecuada que minimice los costos, teniendo en cuenta la disponibilidad de las plantas y la demanda de los almacenes. Ahora podemos observar las restricciones.
las cuales actúan como condiciones o requerimientos planteados en el ejercicio. Debemos tener en cuenta que la cantidad transportada desde las plantas, las cuales no pueden exceder su capacidad de producción, es decir, que las cantidades que son enviadas desde Bogotá no pueden exceder las 5.000 unidades que estas pueden producir. Los enviados desde Medellín no pueden exceder las 3.500 unidades y enviados desde Cali no pueden exceder las 4.500 unidades. Cuando hablamos de la demanda de cada ciudad, hacemos referencia a un cumplimiento obligatorio de cantidades, ya que estas las están requiriendo semanalmente. Tenemos que la demanda de Barranquilla es de 2.500 unidades, la demanda de Cúcuta es de 5.000 unidades y la demanda de Pereira es de 5.500 unidades. Antes de utilizar Solver, se debe plantear la función objetivo, la cual se halla mediante la función de Excel llamada suma producto, como podemos ver a continuación, en donde se suman y se multiplican matrices. En este caso, como podemos observar, se toma la matriz de las cantidades transportadas, que primeramente va a estar vacía, pues es la que se va a hallar, y se toma con la otra matriz, que es la matriz de los costos de transporte. Por último, pasamos a utilizar la función Solver. Nos metemos en datos, función Solver. En establecer objetivo señalamos la celda donde calculamos la función objetivo. Y como se pretende minimizar costos, de acuerdo al planteamiento del problema, seleccionamos minimizar. Cambiando la celda de las variables, aquí seleccionamos la matriz vacía, que primeramente va a estar vacía, para que nos arroje los resultados, es decir, la cantidad transportada. Sujeto a restricciones, agregamos las restricciones que tenemos acá. Voy a eliminar esta, que es la primera, y voy a agregar la cantidad, la relación que es menor o igual y el tope, que son 5.000. Le voy a aceptar, escogemos el método de resolución simplex LP y le damos resolver. Aceptar. Como podemos observar, luego de utilizar la función solver se arroja la información que requeríamos, es decir, la cantidad transportada. Para minimizar los costos debe seguir la siguiente ruta de distribución. Desde la planta de Bogotá se transportan hacia el almacén ubicado en Barranquilla 2.500 unidades y hacia el almacén ubicado en Cúcuta 2.500 unidades. Desde la planta de Medellín se transportan hacia el almacén ubicado en Pereira 3.500 unidades y desde la planta de Cali se transportan 2.500 unidades hacia el almacén ubicado en Cúcuta y 2.000 unidades hacia el almacén ubicado en Pereira, para llegar a tener un costo total de 7.250.000 pesos. Conclusión. Teniendo en cuenta el ejercicio anterior, identificamos que la ruta de distribución de la mercancía más adecuada que minimiza los costos de la empresa es: desde la planta de Bogotá, enviar 2.500 unidades al almacén ubicado en Barranquilla y enviar 2.500 unidades al almacén ubicado en Cúcuta. Desde la planta de Medellín, enviar 3.500 unidades al almacén ubicado en Pereira. Desde la planta de Cali, enviar 2.500 unidades al almacén ubicado en Cúcuta y 2.000 unidades al almacén ubicado en Pereira. El costo total es de 7.250.000. El segundo problema se desarrolla bajo un modelo de transporte con asignación. La constructora Capital tiene dos asesores inmobiliarios, el señor Carlos y el señor Francisco, que pueden programarse para trabajar con los clientes, hasta un máximo de 160 horas durante las próximas 4 semanas. Existe un tercer asesor, el señor Emilio, el cual, a diferencia de los demás, tiene algunas asignaciones administrativas ya programadas
y solo está disponible para los clientes hasta un máximo de 140 horas durante las siguientes 4 semanas. La compañía actualmente tiene 4 clientes potenciales en proyectos en proceso. Los requerimientos estimados en horas están para cada uno de los clientes durante el periodo de las 4 semanas. La demanda es: el cliente 1 necesita 180 horas de asesoramiento, el cliente 2, 75 horas de asesoramiento, el cliente 3, 100 horas de asesoramiento, el cliente 4, 85 horas de asesoramiento. Las tarifas por horas varían de acuerdo al asesor y el cliente y se basan en varios factores, incluyendo el tipo de proyecto y la experiencia del asesor. El costo por horas de clientes son: Carlos le cobra 100.000 pesos al cliente 1, 125 al cliente 2, 115 al cliente 3, 100.000 pesos al cliente 4. El asesor Francisco le cobra al cliente 1 120, al cliente 2 135, al cliente 3 115, al cliente 4 120. El asesor Emilio le cobra al cliente 1 155.000, al cliente 2 150.000, al cliente 3 140.000, al cliente 4 130.000. Teniendo en cuenta que los clientes son potenciales, Capital desea determinar la solución óptima para tener una facturación en los proyectos mínima, en donde se distribuya de manera adecuada el tiempo de los asesores con cada uno de los clientes durante las próximas 4 semanas. Bueno, para resolver el problema planteado, realizamos una matriz donde incluimos los costos por hora de los clientes según los asesores. En este caso, tenemos que Carlos, por atender el cliente 1, la hora de trabajo está por 100.000 pesos. Por atender el cliente 2, serían 125.000 pesos. El cliente 3, 115.000 pesos. El cliente 4, 100.000 pesos. Francisco, su hora de trabajo sería 120.000 pesos por el cliente 1, con el cliente 2 135.000 pesos, el cliente 3 115.000 pesos, el cliente 4 120.000 pesos. Y por último tenemos a Emilio, que si atendiendo el cliente 1 nos cobra 155.000 pesos, el cliente 2 150.000, el cliente 3 140.000 y el cliente 4 130.000. Según el ejercicio, observamos entonces que cada asesor tiene una disponibilidad de horas. En este caso, entonces, tenemos que Carlos tiene una disponibilidad de 160 horas, Francisco tiene una disponibilidad también de 160 horas y Emilio de 140 horas. La demanda de cada cliente depende del tipo de proyecto que necesita, así que cada cliente necesita cierto tiempo de asesoría. En este caso tendríamos que el cliente 1 necesitaría de 180 horas, el cliente 2 de 75 horas, el cliente 3 de 100 horas y el cliente 4 de 85 horas. A continuación realizamos una matriz que la vamos a llamar cantidad de horas por cliente, la cual inicialmente vamos a tener vacía, sin ningún tipo de datos, y estos datos se hallarán mediante la función objetivo y a través también de la función solver. Ahora podemos observar las restricciones, las cuales actúan como condiciones o requerimientos planteados en el ejercicio. Debemos tener en cuenta la cantidad de horas que tienen los asesores para trabajar con los clientes. En este caso, el asesor Carlos tiene un tope de 160 horas, el asesor Francisco de 160 horas y el asesor Emilio de 140 horas. Debemos tener en cuenta que todos estos requerimientos de horas están dados para 4 semanas. Cuando hablamos de la demanda de cada cliente, hacemos referencia al cumplimiento obligatorio de las horas que estos requieren para los proyectos. Por eso, en este caso, la demanda del cliente 1 está en 180 horas, el del cliente 2 en 75 horas, el del cliente 3 en 100 horas y el del cliente 4 en 85 horas.
Antes de utilizar Solver, debemos plantear la función objetivo, la cual se halla mediante la función de Excel llamada suma productos, que sería en este caso esta, en donde se suman y se multiplican matrices. Aquí vamos a multiplicar, a coger la matriz, la que inicialmente tenemos sin datos, la que estaba vacía, que se llama cantidad de horas por cliente, y esa la vamos a multiplicar por los costos por horas de clientes. Por último, pasamos a utilizar la función Solver, que nos ayudará a determinar la cantidad de horas que deben trabajar los asesores para los clientes, minimizando los costos. Entonces nos vamos acá por datos, decimos acá en Solver, él nos va a preguntar el establecer objetivo. En este caso, seleccionamos la celda donde calculamos la función objetivo. Acá donde dice, aquí se debe escoger la opción minimizar, porque lo que se pretende es minimizar los costos. Cambiando las celdas de variables, entonces en este caso lo que hacemos es que cogemos la tabla que inicialmente teníamos vacía. O sea, seleccionamos esta tablita y nos queda seleccionadita. Y aquí, en sujeto a las restricciones, agregamos las restricciones. Luego entonces seleccionamos el método de resolución, escogemos el simples LP y aquí le damos resolver. Acá aceptamos y ya la tablita que teníamos vacía entonces nos va a dar la información. Luego de utilizar Solver se arroja estos datos, es decir, la cantidad de horas que debe trabajar cada asesor por cliente para minimizar los costos. En este caso sería de la siguiente manera. Carlos solo trabajaría para el cliente 1 un total de 160 horas. Francisco trabajaría para el cliente 1 un total de 20 horas, para el cliente 2 un total de 40 horas, el cliente 3 un total de 100 horas y no trabajaría para el cliente 4. Y Emilio trabajaría para el cliente 2 35 horas y para el cliente 4 85 horas. Para llegar a un costo total, que lo tenemos acá en la función objetivo, de 51.600.000 pesos. Conclusión. Teniendo en cuenta el ejercicio anterior, identificamos que la solución óptima que minimiza la facturación en los costos de la empresa Capital es: el asesor Carlos debe trabajar para el cliente 1 160 horas, el asesor Francisco debe trabajar para el cliente 1 20 horas, para el cliente 2 40 horas y para el cliente 3 100 horas. El asesor Emilio debe trabajar para el cliente 2 35 horas y para el cliente 4 85 horas. El costo total es de 51.600.000 pesos.